Que el centro comercial tenga una relación con la ciudad más en armonía. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Hola comunidad P&M, bienvenidos al 8º episodio del podcast P&M. La vida de hoy gira en torno a los centros comerciales. Nada se imagina uno que pueda hacer si no está vinculado con un centro comercial. Para hablar más de este tema, para hablar de cómo somos las personas, de cómo vivimos en torno a los centros comerciales, de cómo actuamos en función de los centros comerciales, hemos invitado hoy a Catalina García, gerente comercial de Moltrac, Carlos Aguayo, gerente general de Moltrac, que, bueno, ya más adelante Andrea Ríos, que también está aquí con nosotros, nos comentará un poco más sobre qué es esto de Moltrac, qué significa y cuál va a ser el enfoque que tenemos en el tema de hoy. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Así que aquí con Catalina, ansiosos de contarle un poco de Moltrac y esta vía de centros comerciales. Y Catalina, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Con muchas ganas de contarles de qué se trata este estudio y por qué nos orientamos solo en los centros comerciales con él. Esta va a ser una conversación muy amena. Y como ustedes pueden ver y como han podido ver a lo largo de los episodios anteriores del podcast P&M, este podcast ya tiene un tinte latino, internacional, americano. Así que, bueno, vamos creciendo en audiencia y en invitados y eso es importante. Bueno, Andrea, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, yo muy bien. Y por supuesto en la realización Felipe Bustos. Bueno, entonces para arrancar con el tema y para darle un enfoque un poco a esto, hay que recordar que en la edición de mayo de la revista P&M ya tuvimos un primer acercamiento con Moltrac, pero te voy a dar el paso para que nos cuentes un poco qué significa esto de Moltrac y bueno, el briefing de este podcast que empezamos hoy. Briefing. Quiero empezar contándole a nuestra audiencia que Moltrac es un producto para centros comerciales, del cual por supuesto Carlos y Catalina nos hablarán en un momento, y básicamente Moltrac es el producto, un poco también resultado de la unión entre dos compañías, que es Play Agencia y Evolution Consulting. Quisimos hablar con ustedes para esta ocasión porque, como bien lo dice Gabriel, para nuestra edición de mayo publicamos en nuestra sección Descifrado algo del estudio que realizó, algo de este Moltrac, de este estudio sobre centros comerciales que de alguna manera define unos arquetipos que son los tipos de compradores que van a los centros comerciales. Pero esto tiene todo un contexto. Como bien lo decía Gabriel, hoy los centros comerciales en el mundo básicamente se enfrentan a muchos retos. En Bogotá, por ejemplo, vemos cada vez más centros comerciales, pero también vemos qué va a pasar. Vemos un crecimiento exponencial de lo que es el e-commerce y de la manera como compran las personas hoy en día. Sin embargo, recientemente el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se refirió durante una conferencia precisamente en Exma a los centros comerciales y decía que estos son síntoma de que la ciudad está enferma y de que en las buenas ciudades no hay centros comerciales, y hacía referencia, por ejemplo, a ciudades como París, Madrid, Londres y Manhattan como referente. Yo quiero comenzar por ahí porque me parece que es un muy buen contexto y que además es de alguna manera contradictorio todo lo que viene pasando. Quisiera comenzar con ustedes para que hablemos de su opinión primero con respecto a lo que es el contexto actual de los centros comerciales, qué tan importantes son y cuál es su opinión con respecto a lo que dijo el alcalde recientemente. Yo creo que uno puede estar o no de acuerdo tal vez con el alcalde, entendiendo que no tengo el contexto entero. Ayer vi en el periódico esta frase. Yo creo que el alcalde y en general los centros comerciales en Colombia o en Latinoamérica han llegado para quedarse. Lo que uno tiene que empezar a hacer es aprender a vivir con estos centros comerciales y que el centro comercial tenga una relación con la ciudad más en armonía. Que sea parte del entorno, que en el fondo un poco entienda dónde están ubicados
Y yo creo que el alcalde lo que quiere es que casi que pasen desapercibidos, que es un poco lo que está pasando en Europa, donde tú puedes estar pasando por un edificio súper antiguo, pero adentro es un centro comercial súper moderno, ¿ok? Entonces yo creo que lo que él, espero que sea eso lo que está pensando, tiene más relación como que no me afecten a esta contaminación visual que puedan estar haciendo, todo lo que significa un centro comercial en entorno. En otros países, por ejemplo, en mi caso yo soy chileno, parte de el acuerdo que pueda tener un centro comercial con la ciudad donde se está construyendo es que tienes que preocuparte de las vías, tienes que preocuparte de los entornos, tienes que preocuparte de los accesos. Por lo tanto, los centros comerciales hacen parte de esta ciudad armónica, de esta ciudad moderna o antigua, como tú la quieras construir, pero en el fondo yo creo que a eso se hacía referencia al alcalde, si no, creo que no estaría de acuerdo con su opinión en el sentido de que él también habló que es un mal negocio y una sociedad que se puede estar enfermando. Creo que fue un poco complejo y hiriente tal vez en sus palabras, sobre todo con lo que mueven los centros comerciales. O sea, la economía actual es un centro comercial, da trabajo a no sé cuántas personas, en el fondo. Entonces yo diría que fue un poco arriesgado en sus palabras, o no él dijo que lo había sacado de contexto, pero yo poniéndote un poco en ese ambiente, lo que pasa en los centros comerciales latinoamericanos. Tú vas a México, por ejemplo, y hay lugares súper históricos donde tú, un poco siguiendo lo que te comenté recién, tú puedes mantener una fachada súper bonita y adentro hay un centro comercial. En París pasa exactamente lo mismo. Pero si uno cogiera esta frase y fuera hacia el extremo, por decirlo así, y ustedes que estudian justamente los arquetipos de consumidor que visitan los centros comerciales, ¿es posible imaginar la vida de hoy sin centros comerciales? ¿Es eso posible de alguna manera? Yo te diría que no. Y básicamente pensando en lo que pasó y en lo que dijo, dentro de lo que nosotros hemos estudiado y hablando tanto además con el consumidor, lo que encontramos es que hay un insight bien importante, y es que el centro comercial se define como el lugar en una ciudad como Bogotá que termina siendo ese espacio donde tranquilamente puedo sacar mi celular y hablar. No habla muy bien de la seguridad de la ciudad, pero también empieza este juego de, bueno, ¿y entonces qué pasa afuera del centro comercial? Entendiendo que sí, el centro comercial debería proteger esos espacios en cuanto a seguridad, en temas visuales, en movilidad. Sí creo que hay una importancia grande para resignificar el centro comercial. Siempre que nos enfrentamos pues como a una presentación con nuestros clientes, entendemos que ha cambiado mucho. En mi época y cuando yo era chiquita, lo peor que podía pasar es: ¿qué hacemos hoy domingo? Ir a un centro comercial. No, pero y el aire libre, y los niños, y comercio. Y eso hoy ha cambiado absolutamente. De hecho, los centros comerciales están empezando a ser espacios más al aire libre. Hay centros comerciales solo al aire libre. Incluso, entonces sí creo que hay una retoma del centro comercial desde otro pensamiento que sí deberíamos considerar, sobre todo como por esos contrastes de qué pasa adentro, qué pasa afuera y dónde me siento seguro en su generalidad. Yo ahí, solo para complementar un poco lo que dice Catalina, yo creo que hay una mirada un poco consumista hacia los centros comerciales, entonces eso ha llevado las tendencias actuales que mira el consumismo es malo, etcétera. Yo en el fondo, complementando un poco la idea, Cata, es que los centros comerciales generan experiencias finalmente. O hacia allá va las nuevas tendencias de los centros comerciales, hacer una experiencia. Si yo sigo hablando del caso de Chile, de México, de Perú, o en el mismo caso de Europa, tú a un centro comercial ahora, si quieres, no necesariamente vas a comprar, sino que puedes ir al médico, puedes ir a hacer un examen, puedes ir a estudiar, porque hay universidades que se han instalado en un centro comercial. Por eso digo que ya no está asociado a un tema netamente de consumismo, que podría ser lo negativo que el alcalde puede haber dicho en su frase, sino que yo diría que ahora es una experiencia y te ofrezco todo. Ven y resuelve todo lo que tú quieras hacer acá conmigo, desde comprar tu mercado hasta siéntate y lee un libro. Yo creo que por ahí va el cambio cultural, en el cual por eso también nosotros estamos acá conversando con ustedes, que es hacia dónde va Colombia en este tiempo, ¿vale? Ahora, cuando uno habla con los centros comerciales, como medio, como P&M, usualmente nos detenemos en las cifras de siempre, ¿no? Tráfico, la ubicación, el estrato.
Y ya desde hace 8 o 9 años, P&M hemos estado mirando a los centros comerciales como un punto de conexión, como un punto de contacto que puede ser entre marcas, consumidor y un punto de activación o un medio como tal, ¿no? Digamos que para algunos es polémico porque no todos aceptan la definición del centro comercial como medio, pero en cuanto a contacto, la definición está ahí. El tema es que nos podemos quedar con la cifra de tráfico y ya, o necesitamos perfilar más cada centro comercial. ¿Ustedes cómo ven eso? Precisamente eso es lo que hace Moltrack. Definitivamente ya no vale con decir tengo el tráfico, no le está funcionando ese dato. La cifra obviamente hace parte de los KPIs de la marca centro comercial, pero lo que estamos viendo es que el consumidor está cambiando todo el tiempo. Y ya que me digan que yo estoy acá en el centro comercial, por lo tanto puedo entrar a una u otra tienda, no es lógico. Necesito conocerlos a profundidad. Por eso nosotros nos salimos mucho del tema de generalizar a las personas que van a un centro comercial por su demografía, por su nivel socioeconómico. Es absolutamente vago o superficial pensar así sobre la persona que está visitando el centro comercial, entendiendo que necesitamos conocer y entender a profundidad quiénes son, y por eso nosotros hablamos de arquetipos actitudinales. ¿Cuál es mi actitud frente al centro comercial? ¿Qué estoy buscando de ese centro comercial? Ahí empezamos a tener otras variables como la frecuencia, como las necesidades, como la forma en la que yo me conecto con las otras personas, entonces cómo el centro comercial permite esa conexión y volvemos a esa personalización pura del entendimiento, de saber qué es lo que quieren. Ya no es la edad lo que determina dónde estoy, no es tampoco el nivel socioeconómico, entendiendo que aquí solamente me dice dónde vivo, pero nada tiene que ver con lo que busco, con lo que quiero, con mis dolores, con mis pasiones, y es ahí a donde llega Moltrack. Como resultado final, no es el tráfico, sino finalmente la estrategia, cómo le hablo a estos arquetipos que están visitando mi centro comercial. Yo quisiera que profundizáramos precisamente en las características que tienen estos arquetipos que hallaron ustedes en este reciente estudio. ¿Qué es lo que más se destaca? Y uno de los puntos también más relevantes es los millennials y los centennials. ¿Qué tanto compran y de qué manera lo hacen? Bueno, por un lado, eso es un poco de lo que queremos desmitificar. Al millennial no le gusta que le llamemos millennial. Al centennial yo creo que hoy ni siquiera sabe qué es un centennial, pero efectivamente sí hay como unas tribus o unos grupos sobre los que puedo hallar como unos parámetros para yo después hacer toda la campaña de comunicación si quisiera. En este que nosotros estamos presentando en P&M es una mirada generalizada de lo que pasa a nivel Colombia, sí en esa mirada también del nivel socioeconómico, porque nuestros clientes llegan a decir, yo necesito desenredar esta pita de quién es la persona que está viniendo. Generalmente el centro comercial dice, aquí vienen personas de los estratos 4 y 5, pero ¿quiénes son y qué hacen? Entonces es en esa mirada donde nosotros ya bajamos a entender realmente quiénes son. Entendiendo que estos tres arquetipos que estamos entregando tienen unas características que van más allá de la edad, de su género, de lo que hacen, empezamos a encontrar actitudes y por eso, bueno, definimos uno como el felizmente ocupado y este felizmente ocupado es esa persona que hasta ir al cine le parece una ocupación. Es el amigo que dice no puedo porque tengo que ir al parque con los niños, no puedo porque voy precisamente a cine y tiene unas cosas interesantes a nivel de cómo maneja su vida. El tiempo para él es oro. Y por eso están permanentemente ocupados. Si yo lo miro de cara a un centro comercial, es el personaje que necesita ir rápidamente al centro comercial, aunque esto le represente parquear, subir las escaleras, pagar la factura, ir después por el regalo para el cumpleaños del fin de semana y volver a salir. Todo eso, todo a lo que gira, es ocupación. Digamos, para puntualizar ahí un poco, ya entrando en los arquetipos como tal, digamos, porque en la revista tenemos, había muchos más. Cuando ustedes nos presentaron la información, vimos pues que había todo un listado de posibles resultados. Tenemos 3 en la revista: felizmente ocupados, time friendly, los estacionarios. Es decir, aquí estamos rompiendo edades, rompiendo género. Es decir, un felizmente ocupado puede tener 20 años, como puede tener 40, como puede tener 60. Es decir, vamos más al tipo de personalidad que a ese perfil demográfico.
Pero eso también, ¿qué significa en términos de volumen? Es decir, ¿cuántos felizmente ocupados, y yo supongo que los clientes a ustedes les harán esa pregunta, un centro comercial como Unicentro, ¿cuántos felizmente ocupados puede recibir? ¿O cuántos time friendlies pasan por Atlantis? No sé cómo manejan ustedes ese tipo de respuesta. O sea, nosotros cuando hicimos estos arquetipos, obviamente nuestros clientes buscan cifras porque eso se transforma en dinero, básicamente, y en todos queremos vender y esto es un negocio y hay que decirlo claramente. Entonces, cuando uno hace este análisis, lo primero que nosotros quisimos hacer es saquemos el tema demográfico porque lamentablemente no te sirve de nada. Es algo que está como en el pasado. Aquí en Colombia, a diferencia de otros países, hay un tema demográfico que, como decía Catalina, es básicamente donde yo vivo. Pero eso no significa que quiero, que me gusta, que no me gusta, etc. Para responder tu pregunta, nosotros cuando hicimos este análisis, entendiendo que fue un zoom también que nos pidieron nuestros clientes al estrato 4. ¿Okay? Estos arquetipos nacen de este estrato 4, que es un estrato que está creciendo, que está generando cierta importancia. Se podría decir que es una clase media relevante en Colombia. Y nos dimos cuenta que obviamente el felizmente ocupado en promedio, yo diría que es casi cercano al 40% de los visitantes de un centro comercial. ¿Ok? Sin definir edad, sin caer en esto de los millennials, los centennials, etcétera, sino que es un personaje, si quisiéramos decirlo así. Después, obviamente, siguen los time friendly que están cercanos al 25, al 30% de los visitantes de un centro comercial. Y después vienen los estacionarios que a mí en particular son los que más me gustan porque lo siento que son como aquellos que nos ayudan en todo. O sea, yo me pongo en mi caso, son aquellos, mis suegros podrían ser uno de esos, que yo el fin de semana tome sus nietas, váyase con ellos. Y él se lo lleva feliz al centro comercial, insisto, sin querer caracterizarlo que son personas mayores ni los abuelitos, sino que son aquellos que ya están en una época de la vida que quieren tal vez disfrutar, y este disfrute es pasarlo con los nietos, con los hijos, con la familia. Son aquellos que... Lo entretenido de este grupo es que son aquellos que van a un centro comercial y tienen muchas microtransacciones. Porque el helado para el nieto, el dulce para la nieta, el juguete, ¿me entendí? Entonces, los otros, tal vez los felizmente ocupados, son aquellos que van un fin de semana, tal vez al centro comercial y hace una gran compra, pero el otro es el que va todos los días. Él es plan ir al centro comercial. O sea, si tú le puedes pasar a tus nietos todos los días, él va feliz y devuelve porque se le quedó la servilleta y tiene que ir al banco, ¿me entendí? Pero diría que en porcentaje, obviamente la torta se va más cargada a lo felizmente ocupado y así hasta llegar a los estacionarios. Lo que pasa es que, digamos, lo que puede sonar un poco a checklist, a decir, bueno, ¿cómo los comerciantes pueden aprovecharse de esto, identificarlos primero? Es decir, ¿es posible para un dependiente de una tienda identificar, este es un felizmente ocupado, no sé si estoy preguntando algo descabellado, este es un estacionario y a partir de eso definir una estrategia de servicio? Yo creo que es mucho más fácil para una marca o un dependiente de una tienda identificar a una persona que tiene ciertas características, a una persona, si yo le digo a uno de mis vendedores, si quisiéramos decirlo así, mira, al estrato 3, 4, 5 atiéndelo de esta manera, es muy complicado para él, va a decir, probablemente se hayan variables que pueden ser incluso hasta discriminatorias. Al que me veo mejor puede ser de estrato alto, por lo tanto estrato 6, al que veo de otras características podría ser de estrato más bajo. En cambio, cuando yo le digo, mira, este personaje tiene tales características, anda de tal forma, realiza tales preguntas, te va a querer que tú lo atiendas de una manera en particular, para él se le va a hacer mucho más fácil, incluso como ya tú le estás dando información, mira, al felizmente ocupado él quiere que todo sea súper rápido y quiere que lo atiendas de una manera ágil. Tú vas a una tienda, estas personas tienen una habilidad para ver reacciones humanas, si quisiéramos decirlo así. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esto, incluso nuestros clientes dijeron, esto para mí es mucho más fácil para hacer las estrategias porque sé cómo hablarle finalmente. Ya me salgo del género, del estrato, de la edad, sino que le hablo a un personaje y para mí es mucho más fácil realizar la estrategia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esto? Es que tú generas más cercanía finalmente con tu cliente.
¿Ok? ¿Cómo se levanta la información del estudio? Es decir, a partir de encuestas, hablan con los visitantes a los centros comerciales. ¿De qué manera se construye? Moltrack tiene varias metodologías, pero para responder un poco a lo de los arquetipos se hace a través de una entrevista bastante compleja, bastante pensada, tiene una duración aproximadamente de 20-25 minutos, pero básicamente lo que hace, tú tienes varios públicos objetivos, o nuestros clientes tienen diferentes públicos objetivos. Uno puede ser el visitante que está en el centro comercial, que está viviendo una experiencia reciente. Otra puede ser el entorno del centro comercial, que tú quieres entender y perfilar el desde por qué no va al centro comercial y cómo logro que este personaje yo lo conquiste para que me venga a ver. Pero yo diría que la metodología básicamente es una entrevista que tiene más de 70 variables de distintas dimensiones y con eso uno permite ir ya perfilando o haciendo estos arquetipos actitudinales. Una entrevista ya sea en centros comerciales, afuera de centros comerciales, tanto para visitantes, locatarios de los centros comerciales, porque te permite tener ambas miradas, digamos. Nos pasa mucho dentro de esa metodología que hacemos, que son las marcas o los locales que están dentro del centro comercial los que nos dicen, bueno, ya sabemos que tenemos estos arquetipos, entendiendo que los arquetipos son únicos por centro comercial, esta mirada que tenemos es una mirada general, pero sí nos buscan para decirnos qué hago con ese arquetipo, cómo lo enamoro, cómo lo engancho, porque ya está ahí, ¿qué tengo que decirle? Finalmente es la oferta comercial la que no puede ser pues transversal para todas las mismas marcas en los diferentes centros comerciales, precisamente por lo que les está diciendo Carlos, porque cambia el entorno, cambia el objetivo que tengo con el centro comercial. Yo no soy única para un centro comercial, sí puede que vaya más a uno o a otro preferencia, porque hay relevancia, pero definitivamente tengo que buscar otras opciones. Y es ahí donde la marca dice, bueno, necesito comunicarme realmente con la persona que está viniendo para que no solamente esté en el centro comercial, sino que genere la venta que estamos esperando. Yo al inicio les decía que el tema de los centros comerciales tiene un contexto bien interesante y uno de ellos es precisamente el comercio electrónico y el crecimiento del comercio electrónico y de gigantes como Amazon. Entonces, por ejemplo, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico dio a conocer su informe a principios de febrero de 2019, donde señala que el comercio electrónico creció en el país durante 2018, sobre todo en la categoría de compras, que en 2018 tuvo un alcance promedio de 62,4%, es decir, un incremento de 5,7 puntos porcentuales respecto a 2017. Y este contexto es un poco para preguntarles, en términos generales, ¿ustedes consideran que realmente el comercio electrónico es un competidor para los centros comerciales y para las marcas? ¿Y cómo deben adaptarse o cómo deben, alinearse con el contexto de tecnología, de digital y esa exigencia de experiencias que tienen los usuarios actualmente? Para nosotros es un complemento. La realidad es que nadie ha dejado de ir a los centros comerciales por la existencia del e-commerce. Todavía a Colombia le falta mucho camino por recorrer en esta instancia, por muchas razones, incluyendo la confianza. Pero además el mundo entero está volviendo a lo físico y es ahí donde nosotros volvemos a la importancia del engagement en el centro comercial. ¿Cuál es la experiencia? Entendiendo que experiencia es una palabra muy amplia donde podemos estar hablando de conveniencia, podemos estar hablando de actividades, podemos estar hablando de integralidad. Entonces, por un lado se complementan y por otro lado el centro comercial empieza a mirar qué puede hacer dentro del e-commerce. Nosotros tenemos clientes que simplemente compramos vía online y vienen y recogen, es una realidad. Ahora, hemos visto muchos, no sé si memes o bueno, como muchas historias muy llevadas un poco a lo cómico donde dicen, pedí esta maleta por algún e-commerce y aparece una maleta diminuta, ¿saben? El precio como con la realidad y eso nos hace otra vez pensar en si es mejor ir a probármelo, si es mejor ir a verlo, por lo tanto se juega como entre esos dos mundos. Yo ahí,
O sea, el e-commerce yo creo que llegó para quedarse. Es verdad que yo diría que en Latinoamérica y en el mundo en general las cifras muestran que es algo que va subiendo exponencialmente todos los años, pero yo creo que los centros comerciales no mueren si evolucionan con estos cambios. En Estados Unidos los centros comerciales o muchos centros comerciales están cerrando porque básicamente no han logrado adaptarse a estas nuevas experiencias o a estas nuevas tecnologías. Y yo diría que Colombia sí está entendiendo un poco esta nueva cultura de estas compras vía internet. Entonces un poco lo que han hecho, tal como te decía Cata, es listo. Yo cómo logro que esta experiencia de compra en línea se pueda adaptar a lo que yo hago de manera física. Entonces hemos visto algunos de estos clientes que dicen, mira, compra en Amazon, por decir cualquier marca, y recógelo en nuestro centro comercial. Yo te voy a tener un espacio súper cómodo para que retires tu paquete, para que puedas hacer alguna gestión con la empresa si hubiera algún inconveniente. Entonces, logran este vínculo. O sea, finalmente no hay que verlo como un enemigo, si quisiéramos decirlo, sino como un aliado que te puede también, volver a lo que habíamos hablado antes, de generar tráfico. Aparece otro arquetipo de cliente finalmente, aquel que compra en internet, pero yo diría que los latinos somos muy de el tocar, muy de sentir. Y finalmente lo que buscamos es una experiencia. Si esto todo se lleva a como en mi experiencia de compra. ¿Ok? Aún, tal como te decía Catalina, las cifras en Colombia de e-commerce, si bien crece, son muy pequeñas respecto a la población general que tiene Colombia, que son 40 millones de habitantes. Lo mismo pasa en Chile, en un Perú, ¿me entendí? Estados Unidos obviamente nos lleva años de ventaja en todo lo que es retail, si quisiéramos decirlo así, pero yo creo que las experiencias que hemos tenido estos países nos permite cada vez ir un poco mejorando, pero yo diría que los centros comerciales están viendo este aliado y lo ven así, como un aliado más que un enemigo que me puede hacer algo complejo. Este tema de la experiencia, también del e-commerce, de las reglas de juego, del cambio de las reglas de juego que provoca el e-commerce y la tendencia de la experiencia, ¿está haciendo de alguna manera que se cambien las anclas de los centros comerciales? Es decir, antes era como el centro comercial debe tener hipermercado para que la gente vaya. ¿Hasta qué punto eso está cambiando? Porque creo que ya hay centros comerciales que no tienen hipermercado, ¿no? Está cambiando mucho. O sea, tal como tú dices, la experiencia es lo que yo quiero. Uno antes visitaba un centro comercial si tenía ciertas tiendas anclas. Las tiendas anclas te permiten generar cierto flujo porque ya es una marca reconocida. Acá hay una marca en Colombia que ya lleva más de 10 años, que para usted era básicamente lo que existía en retail, era esa tienda ancla, etcétera. Pero yo diría que los centros comerciales se dieron cuenta de, además del ancla, mis clientes me están pidiendo otras cosas. O sea, en el caso, por ejemplo, de Medellín, hay centros comerciales que ya han instalado en sus centros comerciales canchas de vóley playa, donde tú puedes jugar en arena con tus amigos un partido de voleibol, y es porque ellos te están generando esta experiencia. Hay centros comerciales que han dicho, listo, además de tener restaurantes de comida rápida, mis clientes me están pidiendo restaurantes de mantel, pero además de restaurantes de mantel me están pidiendo restaurantes de aquellos emprendedores que están haciendo algún tipo de negocio de comida, por lo tanto voy a generar un espacio de comida para ellos. Hemos visto con nuestros clientes que han hecho espacios, por ejemplo, de vitrinas de carros y han dicho, mira, pero a ellos también les gusta, mientras miro un carro, me quiero tomar una cerveza, y han generado estos espacios. O sea, todo lleva a la experiencia. Finalmente, los centros comerciales se tienen que dar cuenta, y creo que se están dando cuenta, que ahora yo me quedo en un centro comercial por la experiencia que me genere. Una experiencia ya sea para mí, para mis hijos, para mi señora, una experiencia de compra distinto, y eso todo lo que embarga, digamos, el tema de la experiencia. Pero yo diría que la experiencia es el factor clave en un centro comercial actualmente. Incluso dentro de esos drivers y un poco llevándolo a los arquetipos que tenemos acá, ese del friendly es el personaje que se mueve porque socialmente pasa algo, ecológicamente pasa algo. Es decir, si le pones un centro comercial pet friendly, él se siente a gusto con eso. Y el driver puede no ser la gran tienda, la marca,
el restaurante, sino que hay un interés por las mascotas o porque hay un interés ecológico del centro comercial. Entonces sí cambia mucho de centro comercial a centro comercial y obviamente de arquetipo en arquetipo. Ahora, eso es en términos de la oferta del centro comercial en sí. Y si ya lo pensamos como medio, para una marca que está planeando una activación, un punto de contacto con consumidor, ¿esto qué significa? ¿A qué decisiones diferentes lo debe llevar este punto de vista de esa transformación del centro comercial como tal? Yo creo que por un lado entender que cada centro comercial es único y diferente, pero por otro lado es entender que le debemos hablar a todos de maneras distintas. Cada centro comercial se convierte en un medio único al que me puede jalar y básicamente nosotros no nos quedamos en el dato, no nos quedamos en el arquetipo, sino que bajamos a la estrategia de comunicación y precisamente esta fue la mirada global que nosotros desde agencia y desde empresa de investigación de mercados le dimos. Generalmente el cliente busca mucho la data por la data. Y nosotros no creemos en eso. Después de la data está la estrategia y cómo les vamos a hablar. Es ahí cuando se vuelve muy valioso esa mirada de si este es el medio, cómo lo debo decir, con qué frecuencia lo debo decir y cuál es el mensaje clave sobre el que tengo que viajar para lograr, si bien no los 3 arquetipos o los que puedan existir dentro de un centro comercial, ese al que quiero coger, al que quiero tocar y con el que quiero que haya un enamoramiento. Ahora, esto significaría que para una activación de marca, entonces, si cada centro comercial es único e irrepetible, no recuerdo cómo fue que lo dijiste, Catalina, pero esto significaría que una activación en un centro comercial no basta, sino que hay que considerar activar en más de un sitio. Eso, y además entender que de pronto voy a tener comunes denominadores en esas personas que están visitando, pero que pueden buscar una forma diferente en la comunicación. Quiere decir que el mensaje podría cambiar de centro comercial en centro comercial, sin decir que esto tiene que ser a este nivel de personalización, entendiendo los presupuestos que manejamos en publicidad y en activaciones, pero sí puedo hacer unos cambios importantes que generen relevancia en cada uno de los visitantes que hay en los diferentes centros comerciales. Bueno, lastimosamente se nos está agotando un poco el tiempo. Hemos hecho como un acercamiento a lo que es Moltrack. Por supuesto, nuestros oyentes y seguidores pueden conocer más acercándose justamente a Moltrack. Pero bueno, para ya dar paso a la segunda parte del podcast de P&M, que se llama El Confesionario, en la que casi nunca les hablamos de esto a los invitados. Solo los oyentes fieles saben que es así. Les hacemos 3 preguntas para conocerlos mejor. El Confesionario. ¿Cuáles son sus centros comerciales favoritos? Díganme 3 cada uno. En Colombia, yo te diría que Colina está haciendo un buen trabajo. Estoy hablando yo particularmente. En Chile me gusta mucho. Chileno con chileno. Chileno con chileno. Parque Arauco. Parque Arauco. En Colombia me gusta mucho lo que está haciendo Vivo en Medellín, que es del Grupo Éxito. Y en Bogotá, creo que Titán es un centro comercial que tiene una oferta interesante, que tiene una arquitectura de recorrido interesante. Yo diría que esos 3 por lo menos. Siento que hay otros que son más de marca, que a ustedes les gustan mucho, pero que se están quedando un poco. Vienen unos centros comerciales súper interesantes también. Esos también yo creo que van a romper muy buenos paradigmas en Colombia. Y en Chile, porque soy chileno, dejar alguno. Alto Las Condes me encanta. Y Parque Arauco también es un muy buen centro comercial. En mi caso sí soy más localita y ahí va el tema de lo que dice Carlos, de que hay centros comerciales que se están quedando y creo que es el caso de Unicentro. En la primera medición de Moltrack, Unicentro sale como un centro funcional, sale pues como premiado como un centro funcional y además de tradición. Y pues efectivamente siempre fue el centro comercial de al lado de mi casa, entonces pues le tengo un aprecio como bien interesante. Y tomaba chocolisto y se me cayó la cédula con el comentario y el good, pero bueno, no vamos a hablar de la cédula. Pero sí, efectivamente, Unicentro le tengo como un cariño especial. Parque La Colina me encanta, digamos que puede ser ese centro comercial donde encuentro realmente experiencias y marcas de buen valor para mí. Puedo hacer plan todo el día ya. Y definitivamente Andino siempre es como el que le da como ese toque chévere, cool
a un fin de semana o entre semana. ¿Qué cosa que no hay en un centro comercial les gustaría que estuviera en un centro comercial? Yo creo que si yo comparo con otros países, un poco lo que está faltando en Colombia y es el sácame del centro comercial. O sea, ábreme los espacios afuera del centro comercial. Utiliza el techo, por decir cualquier cosa, utiliza el entorno. Entonces yo diría que en otros países los centros comerciales han entendido un poco lo que hablaba de Cata al principio, lo de su papá, que el techo que va a estar encerrado. Yo diría que hay lugares como se están usando muchos temas que se llaman como unos boulevards en los centros comerciales, donde es básicamente un lugar de entretenimiento. Puedo escuchar música en vivo, puedo comer, mis hijos pueden estar jugando. Yo diría que creo que es una de las cosas que me faltaría. O sea, Andino probablemente hace algo afuera, pero yo diría que falta mucho para llegar a estos bulevares. Pero a mí eso me gustaría que hubiera en Colombia. Y personalmente, y entendiendo pues que soy una persona de la ciudad y además de Bogotá, me encantaría un sitio donde yo llegue al médico, por ejemplo. ¿Qué pasa con el centro comercial? Para mí es el lugar donde más fácil encuentro un parqueadero, sin hablar de las tarifas, que bueno, eso es otro tema por tocar, pero es muy práctico de alguna manera porque encuentro todo lo que tengo que hacer. Si uno va de pronto al médico, tiene que buscar alrededor, tengo que caminar 2 cuadras, hay congestión. Entonces creo que ese tema de voy al médico, compro el queso que falta, paso a pagar la factura y si se me atraviesan unos zapatos está bien. Creo que eso sí me hace falta dentro de un centro comercial. Entonces, las tarifas del parqueadero financian estudios de mercadeo, no pasa nada, está ¿cierto? Perfecto. Sí. Finalmente, ¿ustedes en qué arquetipo se ubican? Yo creo que somos una mezcla, en mi caso, entre el felizmente ocupado y lo estacionario. También uno siempre, o en mi caso, trato de tener esto, bueno, todos trabajamos, estamos todo el día ocupados, qué sé yo, pero también trato de mantener estos espacios con mi hija y estar con ella el fin de semana. Y yo vengo de cultura de mall, entonces para mí el centro comercial es todo. O sea, de verdad, voy a Chile y digo, ¿qué hago? Voy a un centro comercial, estoy todo el día. Voy a Perú, exactamente lo mismo, en México, además de recorrer cosas históricas, pero yo diría que estoy entre esos dos. Soy el más joven igual. Igual iba a decir que claramente también se le cayó la cédula, porque yo sí no siento que todavía estén los estacionarios, tampoco soy la friendly. Si bien me parece interesante lo que están haciendo ciertos centros comerciales de cara al tema social ecológico, soy una felizmente ocupada. Estoy ocupada todo el tiempo e incluso ir a cine o al arcade con los niños me parece que es una ocupación. Entonces sí, efectivamente tengo una vida bien de ejecutiva y me podría estar parando sobre ese arquetipo. Lo interesante que nos termina por arrojar el confesionario es que los arquetipos también migran, es decir, hay días en que somos felizmente ocupados y hay días en que somos estacionarios y hay días en que quisiéramos ser time friendly, pero no todos lo logramos. Bueno, hasta aquí llega este episodio del podcast de P&M. Catalina, Carlos, muchas gracias. Andrea, muchas gracias. Y ustedes sigan conectados con el podcast P&M. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.